Bienvenidas, bienvenidos a Prosumiendo, el podcast donde convergen ideas, innovación y cultura. En esta serie de programas, entrevistas, exploraremos el fascinante mundo de la investigación social a través de las voces de autores, investigadores, investigadoras, activistas y expertas que tienen algo valioso que aportar. Prosumiendo es un espacio dedicado a desentrañar los complejos entramados de la comunicación y la cultura sin dejar de lado los avances tecnológicos que moldean nuestro presente y nuestro futuro. Aquí, la inteligencia artificial, la desinformación, los medios de comunicación son algunos de los temas en los que trataremos de profundizar, analizar, debatir siempre con una mirada crítica y reflexiva. Pero no nos detendremos ahí. La música, el cine y otras manifestaciones culturales también encontrarán su espacio en nuestro programa, brindando una visión lo más holística posible de la sociedad contemporánea. Acompáñanos en cada episodio mientras descubrimos nuevas perspectivas y tratamos de entender mejor el mundo que nos rodea. Además, estamos orgullosos de anunciar que este programa está en parte coescrito con ChatGPT, así que en este podcast tenemos una colaboración única entre humano y tecnología para tratar de ofrecerte el contenido más relevante y actualizado. Pero eso sí, el que te habla no es una voz generada por inteligencia artificial, no es ChatGPT, no es inteligencia artificial, no es ningún LLM, ningún gran modelo de lenguaje. Yo soy Javi Cantón, soy profe e investigador universitario. Encontrarás todos mis programas, todos estos programas de Prosumiendo en mi página web javiercantón.com. Así que prepárate para sumergirte en conversaciones apasionantes y enriquecedoras en Prosumiendo, donde cada voz cuenta y cada tema importa. En este primer programa tenemos el lujo, el placer y el honor de tener como invitado a Carlos Alberto Scolari, un teórico sobradamente conocido en España, que está presentando en estas últimas semanas su nuevo libro sobre la evolución de los medios, donde propone un nuevo modelo de análisis flexible, interdisciplinario, para tratar de comprender las transformaciones del ecosistema mediático llamado evolución de los medios. Esperamos que lo disfrutes. Muy bien, pues muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo nos escuches. Hoy tengo el inmenso honor y placer de estar con Carlos Alberto Scolari. Carlos Alberto Scolari, para quien no lo conozca, bueno, pues es una de las figuras más, yo diría, importantes, ¿no? Con mayor presencia en el panorama, sobre todo que tiene que ver con la comunicación y el estudio de medios. Él es profesor en el Departamento de Comunicación en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, y bueno, ya digo, quien no lo conozca puede acercarse perfectamente. Tiene un montón de obras escritas, sobre todo sobre el tema de la ecología de los medios, la interfaces, y yo creo que quizá por la narrativa transmedia, ¿no? Yo creo que es por lo que más te conoce la gente, ¿no? Carlos, muy buenas, bienvenido. ¿Qué tal, Javier? Sí, bueno, digamos que durante casi 10 años, ¿no? Me dediqué a investigar este fenómeno que en su momento era muy nuevo. Estamos hablando allá del 2008, 2009, 2010, que era esto de las narrativas transmedia. Uh-huh. Y a mí me atrajo mucho, estuve trabajando bastante, tuve proyectos de investigación, pero a mí, digamos, yo me acerqué al tema de las narrativas transmedia, eh, para que la gente entienda, ¿no? Son estos mundos narrativos, no sé, el mundo de Marvel, ¿no? Donde la historia se cuenta en los videojuegos, en los cómics, se cuenta en las películas, series, con dibujos animados, pero también hay mucha producción de contenido por parte de los fans, los seguidores de este mundo narrativo, ¿no? Que se juntan estos dos elementos. Estuve, como decía, casi una década investigando esto. Para mí me llamó la atención el fenómeno transmedia, porque ahí está lo viejo y lo nuevo, ¿no? Están los viejos medios, está el cine, incluso los videojuegos, podemos decir, o el Uh-huh. cómic, pero también está lo nuevo, las plataformas, las comunidades online, donde la gente crea contenido, y eso fue lo que me llamó la atención. Uh-huh. Digamos que después ya hace unos 5 o 6 años, volví, o sea, dejé un poquito de lado el tema porque, narrativa transmedia, y volví a retomar lo que era mi hilo de investigación, que era justamente la relación entre lo viejo y lo nuevo, y cómo
todos estos medios viejos y nuevos conviven en un mismo ecosistema y cómo cambia ese ecosistema. Claro, estaba hablando tu libro de narrativas transmedia del año 2013, Hipermediaciones, ¿no? Del año 2008, y desde entonces has escrito mucho también sobre ecología de los medios. Tus libros más recientes son el de las leyes de la interfaz de 2018, Cultura Snack de 2020 y La guerra de las plataformas. Y concretamente, bueno, yo te había invitado a charlar un rato por tu último libro sobre la evolución de los medios. Emergencia, adaptación y supervivencia, en el que juega un poco también con el título de la obra de Darwin, y ahora entraremos un poco también en profundidad del por qué. Pero tú básicamente lo que propones aquí es un modelo teórico, también metodológico, ¿no? Para el estudio de la comunicación y de los medios, y que en cierta forma es rupturista, ¿no? Es decir, sí que partes, ¿no? de figuras que ya han explorado esta metáfora, y luego hablaremos, si quieres, también del papel de las metáforas en todo esto, pero como modelo, ¿no? Es decir, como acercamiento al estudio de los medios desde esa perspectiva evolutiva. Esto es relativamente nuevo, es decir, tú lo que haces es recopilar un poco todo lo que hay y tratar de fundirlo en esta obra, que además tiene, no recuerdo cuántas referencias, pero son muchísimas, ¿no? Una obra densa, pero yo creo que muy interesante por todo lo que propone, ¿no? Es decir, ¿qué se va a encontrar el que se acerca a esta obra? Cuéntanos. Es un libro pandémico, porque lo empecé a escribir en finales de 2019, 2020, y salió en inglés en el 2023, y ahora acaba de salir en español, en la editorial Ampersand, salió en Argentina y en España Simultáneamente en simultáneamente. Argentina y España, además, sí. Sí, sí. Claro, tuve la suerte, dicho entre comillas, ¿no? De trabajar en la pandemia y tuve tiempo para poder procesar mucha información, tenía bastante tiempo a disposición, por eso es un libro que tiene 500, 600 referencias bibliográficas, pero traté de hacerlo, si bien es un libro teórico, ¿no? Traté de hacerlo lo más ligero posible, hay muchos ejemplos, casos históricos. Y yo siempre digo, para mí la teoría evolutiva del cambio mediático ya existía, como que estaba diseminada en infinidad de autores, proyectos de investigación, libros, artículos. Mm. Por ejemplo, gente que investigó el concepto de nicho en comunicación, gente que venía hablando de la adaptación de los medios, otra gente analizaba los procesos de aparición o emergencia de nuevos medios. Había investigadores, investigadoras que habían aplicado el concepto de ciclo vital para la vida de un medio, ¿no? El nacimiento, desarrollo, y también se ha hablado muchísimo de la extinción de los medios. Ujú. ¿Cuántos libros se han escrito sobre la extinción del libro o la ¿Cuántas veces se ha extinción del pronosticado, cine? efectivamente, ¿no? Que iba a Claro. morir. Ujú. Entonces, claro, como que esta idea, ¿no? De pensar el cambio de los medios de una perspectiva así evolutiva, más amplia, ya estaba dando vuelta. Y yo lo que hice un poco fue juntar los puntitos de esto, trazar una red, digamos, y unir estos puntos. Si nos ponemos bien a afinar, digamos, el análisis, Mm. el primero que habló de evolución de los medios, Media Evolution en inglés, fue Paul Levinson, que era un discípulo de Neil Postman, ¿no? En la Nueva York de los años 70, ¿no? Ujú. Él defendió su tesis doctoral, que justamente dice Media Evolution en el título, Ujú. en el año 79. Fue una tesis dirigida por Postman, Paul Levinson, que sigue en activo en Nueva York, él incluso interactuó mucho con Marshall McLuhan en los 70. O sea que, bueno, esto es una cosa que estaba ahí, pero bueno, como yo creo que faltaba un poco unir, crear esta red más teórica, conectar todas estas investigaciones y darle un marco más integral, que es Ujú. un poco lo que hice en este libro. Esa red teórica precisamente tiene mucho que ver con el propio modelo que propone, ¿no? Es decir, de entender los medios no en esa secuencialidad a la que estamos acostumbrados, ¿no? Sino mucho más en una interrelación, ¿no? En una red, es decir, algo que también es muy consonante, ¿no? Con el mundo actual, ¿no? Y el hipermedia y todo esto. Pero una vez que, ¿no? que nos enfrentamos a un modelo de estas características como el que propone, ¿qué utilidad puede tener? Es decir, ¿qué novedades tiene este modelo, pues, con respecto a otros como los que desglosas en tu libro, ¿no? Como la historia de los medios, la arqueología de los medios o la propia ecología de los medios? Sí, cuando uno compra un libro, lee un libro de historia de los medios, hay libros muy generalistas, ¿no? Te dicen, no sé, historia de la comunicación, del papiro a Internet, ¿no? O te dicen de Gutenberg a la web. Y son libros lineales, secuenciales, ¿no? Te dicen, bueno, estaban las tablillas de arcilla, cuneiformes en Babilonia, después vino el papiro, después vino el pergamino, escrito a mano, después vino el papel y Gutenberg ya en el siglo XV, 1400 se empiezan a imprimir los libros.
pero nadie te cuenta mucho qué pasó con el libro manuscrito después de Gutenberg. Nadie te cuenta qué pasó con la tablilla de arcilla después que llegó el papiro. Nadie te dice qué pasó con la radio después que llegó la televisión o qué pasó con el cine, ¿no? Como que en esos libros, ¿no? Un medio sustituye al otro, ¿no? En el relato. Y a mí me gusta ver la complejidad de todo esto. Bueno, ¿qué pasó con la radio después que llegó la televisión? ¿Qué pasó con el cine? ¿Qué pasó con los textos manuscritos? La gente dejó de copiar libros después de Gutenberg. No, no. Hay estudios como los de Roger Chartier, que hasta 1700 había libros copiados a mano, porque algunos no los querían imprimir porque estaban prohibidos por cuestiones políticas, otros eran libros de brujería, libros de recetas de cocina, Ujú. que se siguieron copiando a mano, ¿no? 3 siglos después de la imprenta de Gutenberg. Bueno, esto nos lleva a pensar un poco en la complejidad de todo el ecosistema mediático. Y no es que los viejos medios desaparecen, los viejos medios, mayor o menor medida, siguen por ahí, algunos se recluyen, ¿no? En un pequeño nicho para resistir, otros se van adaptando. Entonces la idea de esta teoría evolutiva del cambio mediático es abrir el juego, ¿no? No contar esta historia como una sucesión, vino este medio, después el otro y después el otro, sino verlo como una gran red que va evolucionando, donde permanentemente hay relación entre los viejos, los medios, los nuevos medios, entre los medios nuevos entre sí, hay mucha competencia, hay veces hay cooperación entre los medios. Entonces, bueno, el libro un poco llama la atención, focaliza, digamos, la mirada analítica sobre todo este complejo de relaciones que existen, ¿no? A mí me interesa mucho el concepto de intermedialidad, cómo se relacionan los medios y cómo eso afecta el desarrollo, la evolución de todo el ecosistema. Es curioso porque además en una conversación, ¿no?, en la que estuvimos aquí recientemente, que estuviste aquí por Granada, es verdad que como que el acercamiento que normalmente muchas veces tenemos a la evolución es a esa continuidad, discontinuidad de aparece un medio y parece que desaparece otro, ¿no? Es decir, como que se sustituyen. Ciertamente esto cambió, ¿no?, con el metamedio, ¿no?, como le llama Alan Kay, ¿no?, como al ordenador como metamedio, pero la historia no es así. Es decir, es verdad que al final creo que uno de los ejemplos que pones es el fax, que yo recuerdo que el año pasado fue cuando se recibió en 2023 un correo electrónico que la Universidad de Granada, por ejemplo, desaparecía ya el fax, pero ha sido muy constante, ¿no? Ha estado ahí y se ha quedado como algo de nicho. O el ejemplo del vinilo, ¿no? Es decir, el vinilo, algo que parecía extinto o casi extinto, y sin embargo, fíjate la potencia que tiene ahora de ventas, ¿no? Y además como objeto material factible en tiempos en los que Spotify crece. Tú planteas toda la teoría en esa primera parte y la contrapones también a otras para marcar un poco las diferencias de esas teorías, y luego una parte muy interesante, yo creo quizá la parte central de todo el libro, donde tú propones una especie de diccionario, ¿no?, de conceptos. Y en esa parte de diccionario tú ya has destacado uno, ¿no? Es decir, el de intermedialidad, pero de todos esos conceptos como ciclo vital, emergencia, dominación, adaptación, supervivencia o extinción, los nichos, la intermedialidad o la coevolución, ¿destacaría alguno en especial? Ya me has dicho intermedialidad, pero no sé si sería para ti el más central de todo. Sí, sí, quizás yo le doy mucha importancia a esto de las relaciones intermediales. Hay un capítulo dedicado a la coevolución, ¿no? Cuando dos medios durante un periodo, digamos, se van realimentando y se van transformando mutuamente. Yo creo, bueno, todos estos conceptos son, digamos, los ladrillos básicos para cualquier persona que quiera analizar la evolución, teorizar la evolución de los medios. Digamos, todas las teorías se basan en un pequeño diccionario, un conjunto de conceptos. Entonces, bueno, a la hora de proponer este marco de análisis teórico metodológico, decidí presentar este puñado de conceptos, que habría otros, muchos más, ¿no? Lo que pasa es que yo, bueno, me concentré en estos, Uh -huh. traté de presentarlos siempre de una manera bastante clara, viendo cómo se usa el concepto en las ciencias naturales, cómo se usa en ciencias sociales, cómo se ha utilizado en comunicación, y después cada uno de estos capítulos que son más breves, analizar un caso, ¿no? El caso del fax, que para mí es fascinante, pues un medio que estuvo como un siglo, que era siempre la gran expectativa, ¿no? No, no Ya terminaba de despegar, ¿no? No despegaba del todo. claro, Sí, claro, sí. es un avión que estuvo carreteando un siglo, desde Uh 1840 más o menos, ¿no? Que en esa época estaba la fotografía, estaba el telégrafo, claro, mandar una foto por telégrafo, ¿no? Por señales eléctricas era el gran sueño. -huh. Y recién en los años 60, ¿no? Cuando después de muchos intentos en Japón se impone el fax, se empieza a imponer el fax en los años 60, 70, 80, tuvo sus décadas de gloria y ya en los 90 con la llegada de la web, el correo electrónico, el PDF,
ya el fax como que tuvo su momento de gloria, duró poco, ¿no? Duró poco, sí. Pero lo interesante es que no desapareció totalmente, dado que es un medio que es muy difícil de hackear, que te lo pinchen, digamos. Ujú, Entonces muchas veces todavía hoy se utiliza, ¿no? En Japón, por ejemplo, se utilizaba para mandar recetas a las farmacias y se usa mucho en negociaciones diplomáticas al más alto nivel, ujú, ¿no? Incluso en países que están en conflicto, como Estados Unidos e Irán, en algunas crisis anteriores se han comunicado vía fax los ujú. diplomáticos para evitar que se filtre la información por las redes digitales, O sea, ¿no? no era tanto Así el que teléfono bueno, rojo, sino el fax rojo. O sea, el fax atención. rojo, Sí, sí, sí. sí, sí. Interesante. Al final, una de las cosas yo creo que mejor se pone de manifiesto en tu obra y es algo que se olvida, ¿no? Y es cómo la tecnología está imbricada en una sociedad. Es decir, que olvidamos que la tecnología es producto de una sociedad y esa relación que se establece entre cómo la tecnología cambia a la sociedad, pero a la vez es producto de la sociedad, yo creo que se visibiliza muy bien, ¿no? En una teoría como la que tú enseñas, ¿no? Y no sé si esto, lo complicado es precisamente dar el paso hacia lo metodológico, es decir, luego la tercera parte, después de estos conceptos, tú muestras, ¿no? Algunas metodologías, algunas, por ejemplo, que a mí me encantan y que yo he podido aplicar, he tenido la suerte de aplicar en mi tesis, como el Cultural Analytics de Manovich. Es difícil trasladar todo este aparato conceptual, toda esta teoría hacia lo metodológico, es decir, nos permiten las metodologías que hay hoy día aplicar estos conceptos o todavía está por hacer lo metodológico en cuanto a lo que tiene que ver con la evolución de los medios. Sí, yo creo que para analizar la evolución de los medios desde esta perspectiva así más compleja, sistémica, por un lado, todas las metodologías más tradicionales de la historia de los medios, de la arqueología de los medios, ¿no? La historia es una disciplina centenaria, varias veces centenaria, si se quiere milenaria, ¿no? Si vamos a la antigua Grecia ya había historiadores. Pero digamos, la historia moderna, ¿no? Se basa en fuentes primarias, fuentes secundarias, archivos. Así que por un lado eso se mantiene, ¿no? Si yo quiero Ujú, estudiar el origen del fax, obviamente tengo la posibilidad de hacer todo un trabajo de archivos, trabajar también como la arqueología de los medios, ir a ver los viejos dispositivos, los prototipos, los planos, las patentes, ¿no? Todo este trabajo sí, de recurrir a fuentes primarias, secundarias, a lo mejor cosas que aparecían en la prensa en el siglo XIX, ¿no? Cuando aparecieron estas primeras formas de comunicación, como por ejemplo el fax. Y después, pero claro, tú también mencionas estos métodos más cuantitativos. La historia generalmente no le da mucha importancia, porque claro, no había base de datos del pasado para hacer estudios estadísticos. Quizá eso se aplicaba a la investigación contemporánea. Pero ahora que se están digitalizando las bases de datos, empieza a haber investigación histórica cuantitativa muy, muy interesante. En lo que tú mencionas de Manovich, hay estudios literarios, de historia de la literatura, por ejemplo, de Franco Moretti y su grupo en Stanford, ¿no? Que ellos analizan la historia de la literatura a partir de las bases de datos de las viejas bibliotecas. es fascinante, Hay un ¿eh? No grupo lo en conocía a Luxemburgo, Moretti y es muy, muy claro, interesante, sí, sí. y después en Luxemburgo hay todo un grupo que están digitalizando los viejos diarios y Ujú, periódicos europeos, ¿no? De 1600, 1700, todo eso que estaba en papel guardado en los archivos, se está digitalizando. Entonces empieza a haber estudios de la historia de las noticias, ya trabajado directamente sobre materia digital, sin ir al archivo a pasar viejos papeles, ¿no? ujú, Así que bueno, yo creo que ahí se está abriendo un campo, ¿no? ujú, Que es la posibilidad de hacer estudios cuanti del pasado. A medida que se van creando nuevas bases de datos, que se digitaliza el pasado, vamos a poder también aplicar estos métodos cuantitativos, ¿no? ujú. Y ahí vamos a poder incluso trabajar más con algoritmos, inteligencia artificial para reconstruir un poco esta dinámica del pasado. Mm. Precisamente todo el libro se construye sobre una metáfora, ¿no? Que es la metáfora de la evolución, ¿no? Y esa metáfora de cómo los organismos biológicos evolucionan, se adaptan a su ambiente, a su entorno. Y lo mismo ocurre, ¿no? Con otras entidades, digámoslo así, con la tecnología, con los medios de comunicación, el ser humano en su relación también con la tecnología. Y hay una parte muy interesante que también habla, ¿no? Es decir, tú mismo hablas de cómo esto es una metáfora que tiene una utilidad, pero que llega un momento en que alcanza su límite, ¿no? Y en ese momento, ¿qué es lo que hay que hacer? Es decir, cuando la metáfora se nos queda corta, ¿cómo continuamos en esa parte? ¿Hay que abandonar la metáfora para continuar de otra forma o hay que encontrar nuevas metáforas? Sí, digamos que detrás de cada teoría siempre hay una metáfora, ¿no? Un modelo, una imagen, si se quiere. Si nosotros repasamos las teorías de la comunicación, ¿no? Las que hemos estudiado de Uh -huh. siempre en las carreras,
Se hablaba de las primeras teorías, ¿no? De los años 20, 30 del siglo pasado, la teoría de la bala de cañón, la teoría de la aguja La aguja hipodérmica, hipodérmica, eso que es, sí. son nombres que le dieron a posteriori un poco para caricaturizarlas, ¿no? Ujú. Después pensemos, no sé, los modelos de la comunicación, la tuba de Scrum de los años 60, la espiral del silencio, que era una teoría de Noel Neumann de finales de los 60, 70. Ujú. Tenemos hay teorías orquestales. Ahora hay muchas teorías de las redes. La red es una metáfora, obviamente, ¿no? Así que bueno, yo creo que tanto la metáfora ecológica como evolutiva, que sobre todo la evolutiva, que es más reciente, yo creo que ahora nos abre la puerta a poder pensar desde esta perspectiva así más sistémica, compleja, holística, el cambio mediático. ¿Qué pasa? Siempre las teorías llega un momento, como decía Popper o Charles Peirce, ¿no? Las teorías son siempre una interpretación, una hipótesis que uno va chequeando, ¿no? Va Ujú. corroborando con la investigación empírica. Una teoría puede durar muchos años y un día pasa algo, ¿no? Esto se nota muy bien en la física, ¿no? Que un día descubren una partícula, descubren algo que no encaja en una teoría y hay que repensar toda la teoría. Lo mismo pasa más o menos en las ciencias sociales, con la diferencia que ahí siempre hay varias teorías peleándose a ver cuál es mejor, ¿no? Así que bueno, yo creo que hoy la metáfora evolutiva, la teoría evolutiva, yo creo que recién empieza a aplicarse, como que tenemos un gran campo para explorar estos conceptos, para ir aplicándolos y ver si funcionan. Cuando uno traslada una metáfora biológica o de las ciencias naturales a lo tecnológico, a lo cultural, nunca es un pasaje automático, siempre hay cosas que funcionan y otras que no sirven. Entonces, bueno, yo creo que nos queda mucho terreno para indagar, ¿no? Hasta dónde aguanta esta metáfora, hasta dónde aguanta este modelo. Podría pasar que de acá a unos cuantos años esta teoría ya da todo lo que tiene para dar esta metáfora y Ujú. a lo mejor un día tenemos que pensar otras metáforas. Digamos que hoy en las ciencias sociales, en las ciencias naturales, la metáfora de la red, que yo le aplico mucho, ¿no? Estos modelos basados en la complejidad están muy difundidos. Ujú. Digamos que es, como diría Foucault, es la episteme de nuestra época, ¿no? Es algo muy transversal, porque hay gente pensando la economía en términos de redes, hay gente pensando como Eliseo Verón, ¿no? La teoría de los discursos, de la semiosis social como una red infinita. O sea que este modelo de la red, de la complejidad, está en muchas teorías, en muchas disciplinas, no solo en ciencias sociales. O sea Ujú. que por eso es interesante también este diálogo entre diferentes disciplinas. Ujú. Yo creo que por el momento aguantan estas metáforas. Podría pasar que de acá a unos años o unas décadas, a lo mejor ya no la hemos explorado, como que da todo lo que tiene para dar y bueno, ya habrá otra gente que buscará otras metáforas. Ujú. Antes has mencionado, a mí una parte, ¿no?, en la que yo estoy trabajando que me interesa es la parte de la inteligencia artificial, ¿no? Tú mismo lo has mencionado, ¿no?, la inteligencia artificial. Así que no me he podido resistir en que la inteligencia artificial nos planteara alguna pregunta que no sé si es curioso o casual, se parece mucho a alguna de las que yo tenía preparadas. Básicamente, le he dicho que te preguntara algo como inteligencia artificial, ¿no? Y me ha dicho que en su libro usted analiza cómo han cambiado, es muy respetuoso, no habla de usted analiza cómo han cambiado los medios de comunicación a lo largo del tiempo. Y pregunta, que además es muy general, ¿podría compartir su perspectiva sobre cómo las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial y la realidad aumentada, están transformando actualmente el panorama mediático y qué implicaciones cree que tendrán en el futuro cercano? Es curioso porque yo era una de las cosas que me planteaba, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial podríamos considerar que está ahora mismo en una fase de emergencia como medio. Sí, digamos, las inteligencias artificiales, ya en la década del 50 empezaron las primeras experiencias con las primeras máquinas digitales, ¿no?, que se construyeron en la posguerra. Pero, digamos, la inteligencia artificial generativa es mucho más reciente, es algo de la última década, y si hablamos del chat GPT, que fue la primera, así que emergió de manera popular y masiva, tenemos que hablar de finales del 2022, ¿no? O sea, de hace un año y medio, cuando irrumpe el chat GPT 3.5 y a partir de ahí empieza toda esta efervescencia que estamos viviendo en estos días. Fuera de duda, la inteligencia artificial generativa es un actor tecnológico muy importante, fundamental, diría, en todas las disciplinas donde trabajamos la materia textual, el periodismo, la publicidad, la docencia, ¿no? La educación es una profesión donde lo textual es fundamental, ¿no? Pensemos en la traducción, la interpretación, son todas estas profesiones donde se trabaja con texto escrito, con texto de sonido, la música también, ¿no? Texto Textocéntricas, ¿no?, como las audiovisual. llamas tú, ¿no? Profesiones textocéntricas. Claro, claro. Y toda esta disciplina, bueno, lo estamos viendo ahora, ¿no?
se están viendo afectadas por estas máquinas que generan nuevas textualidades a partir de nuestras instrucciones, de nuestras preguntas, de nuestros prompts. Y yo creo que, bueno, esto es un proceso muy rápido, pero se van a ver, se están viendo afectadas y se van a ver afectadas nuestras rutinas de trabajo, nuestra forma de, por ejemplo, de evaluar a los estudiantes, la forma de poner contenidos en las redes, las empresas de comunicación. Bueno, esto lo estamos viviendo ahora y yo creo que esto, bueno, a mí no me gusta usar el concepto de disruptivo, usarlo así tan fácilmente, Ujú, pero yo creo que esto sí estamos en una fase disruptiva de los procesos de producción y circulación de la comunicación, ujú. debido a la inteligencia artificial generativa. Sobre todo es muy curioso cuando la inteligencia artificial como modelo generativo sí que estaban ya funcionando ahí, pero que hasta que alguien no lo convirtió en un chatbot, es decir, en una plataforma en la que poder conversar con él, no ha despegado realmente, ¿no? Por lo menos a un nivel social y a un nivel de usuario en el que prácticamente todo el mundo lo ha utilizado, lo que es una muestra más de cómo evolucionan los medios en base a lo que ya existe y a nuestras propias experiencias como usuarios, ¿no? Sí, el ChatGPT, bueno, cuando apareció era lo más simple que había un rectangulito parecido a un buscador, era gratis, ¿no? Ahora hay versión de pago también, pero tenía esta característica, ¿no? Es simple, fácil de usar, divertido, uno hace preguntas, te responde rápido, o sea, tiene toda una serie de características de casi minimales, diríamos, ¿no? Mm, Que es lo que siempre ayuda a que estas tecnologías despeguen rápido, ¿no? Si una tecnología tiene, a lo mejor es buena la tecnología, pero si tiene una interfaz complicada, hay que leer un manual para utilizarlo, bueno, eso está condenado al fracaso prácticamente, ¿no? En mm. cambio acá han buscado esta simplicidad, es bueno, rápido, gratuito y simple de usar, claro, fue una invitación a meterse ahí a chatear con la máquina. Ujú. Oye, ¿está aplicando ya este modelo y esta metodología a algún proyecto en concreto? Es decir, ¿estás trabajando ya aplicando este tipo de teorías sobre la evolución de los medios en algo en concreto? ¿Nos puedes contar algo, si se puede desvelar o no? No, bueno, estaba preparando, mira, en este momento estaba preparando un artículo que me interesaba aplicar el modelo evolutivo a un software que fue muy popular en los años 80, que era Hypercar, era un programa del Macintosh para hacer hipertexto, Ujú, que puede ser también considerado una parte de prehistoria de la web, ¿no? Porque fue un software que la gente, los usuarios del Mac, en esa época utilizábamos para crear hipertextos, para crear redes textuales, y esa idea, que ahí la gente la vivió, como que después se terminó encarnando a escala planetaria con la web, ¿no? ujú. Digamos, estoy escribiendo algo aplicando el modelo de la evolución de los medios, el ciclo vital, a justamente este software. Ujú, qué interesante. Quiero recordar que en Windows había algo como unas fichas también, algo similar, pero no era exactamente igual El que en Toolbook se Mac. llamaba, era la Sí, competencia de Hypercar. recuerdo Toolbook era utilizarlo, el pero Hypercar para Windows. sí, recuerdo utilizar algo y efectivamente lo fascinante era cómo una estaban hiperenlazadas con otras cuando todavía no sabemos eso que era lo de los hiperenlaces. Hoy no te quiero quitar mucho más tiempo, Carlos. ¿Cómo se está recibiendo tu obra? ¿Qué te cuenta la gente que va acercándose a esto de la evolución de los medios? ¿Crees que va a tener una buena aceptación y esto, como tú bien propones, convertirse no solo en un modelo para la comunicación, sino también para las ciencias sociales en general? Sí, el libro, bueno, está generando buenas conversaciones. Para mí, yo creo que hay dos baremos para captar, digamos, si un libro funciona. Primero, las conversaciones que se generan, ¿no? Y después, bueno, yo siempre digo, la importancia de un libro, que nos puede gustar o no, pero la importancia, digamos, la influencia es directamente proporcional a cómo lo subraya la gente, ¿no? Si la gente lo subraya en todas las páginas, quiere decir que genera debate. Y yo Sí, creo que sí. este es un libro que está siendo Hay, subrayado y va a hay, ser muy buena, hay subrayado. buen material para subrayar. Lo tengo yo aquí todo en azul Por y eso, rojo con el bicolor. mira, el libro lo presentamos ya en Madrid, lo presentamos en Granada con ustedes, ya hace un mes casi, lo presentamos en Colombia en tres ciudades diferentes, lo vamos a presentar acá en Barcelona ahora el 13 de junio, después vamos a hablar de este libro, de la versión inglesa también en Australia, a finales de junio en un congreso en Melbourne. Voy a hablar ahí de evolución de los medios. En septiembre lo vamos a presentar en Rosario, en Buenos Aires, en Argentina y en Santiago de Chile y en Cuenca ya por octubre, y bueno, como que se están armando presentaciones en muchos lugares, y bueno, yo creo que es un libro teórico que va a tener su recorrido. Como yo lo veo muy cercano a mi libro Hipermediaciones, ¿no? Que es un libro sobre teoría de la comunicación digital que todavía hoy Hmm, se lee, se vende, se debate en las facultades, hmm, a pesar que el de 2008, ¿no? Son esos libros que llaman long sellers, ¿no? Que, digamos, van circulando de a poco y de a poco, bueno,
investigadores, profesores lo van leyendo, lo van pasando a los estudiantes, y bueno, como que empezó un recorrido largo, digamos. Ujú. Sí, yo creo Pero que bueno, no, yo estoy muy conforme. Es un libro que quedó bien ordenado, me gusta a nivel formal, yo creo sí. que facilita mucho la lectura de un tema que a primera vista parece complejo, ¿no? Mm. Estoy contento con todos los ejemplos que puse. Es un libro que yo creo que también se puede trabajar muy bien con los estudiantes, ¿no? Darles un concepto para que lo apliquen. O sea que bueno, yo estoy conforme. Ahora, bueno, Mm. queda un largo camino por delante. Yo creo que le auguro un gran camino también, como tú bien dices, un long seller, ¿no? Es decir, es un libro para entenderlo a largo plazo, al largo recorrido. Y yo creo que es una muy buena herramienta, como tú bien dices, para ir aplicando y para que los estudiantes entiendan, ¿no? Una forma de estudiar la comunicación y de acercarse a los medios, en perpetua evolución, ¿no? Que yo creo que es lo consonante con tu propia teoría. No te quito más tiempo, Carlos. Muchísimas gracias por presentarnos tu libro aquí de esta forma, de forma rápida, pero yo creo que muy accesible, en consonancia, como digo, con el propio libro, que es denso pero accesible, con tantos ejemplos también. Y nada más, simplemente agradecerte tu tiempo, tu presencia aquí y desearle una larga vida a la evolución de los medios. Muy contento de haberte tenido por aquí, Carlos. Nada, muchas gracias, Javier. Y sí, bueno, larga evolución en la evolución. Hasta pronto, mucha suerte también con el libro. Gracias. Pues este ha sido un nuevo programa de Prosumiendo. Te invitamos a seguir escuchándonos en nuevos programas. Encontrarás todos los programas en la página web javiercantón.com. Nos escuchamos en el próximo programa.